Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y precisamente sobre este tema, lo que se ha desatado alrededor de las denuncias de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas del Estado, hablaremos esta vez con el doctor Santiago Basabe, docente de la Flaxo y analista político, la supuesta trama de corrupción que salpica al gobierno. Algunas de las reacciones ya se han dado por parte del Ejecutivo, y esto mientras se ha dado uno de los primeros pasos en el proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Los allanamientos ocurrieron en Guayaquil y Quito. Se ha dicho que hay algunas evidencias que se han sostenido, se han recuperado producto de estos allanamientos. Se investiga la supuesta corrupción existente en las empresas públicas. Las denuncias giran en torno a CENEL, a CELEC, también a Flopec, a Petroecuador. Son las empresas sin duda más rentables que tiene el Estado ecuatoriano. Estamos ya en contacto con el doctor Santiago Basabe, docente de la Flaxo y analista político. Doctor Basabe, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Hola Fausto, buenas tardes con todos, siempre un gusto. Doctor Basabe, la Fiscalía ha reaccionado ya algunos días después a estas denuncias que se hicieron públicas desde hace 2 semanas, y el gobierno ha tenido también una respuesta. La pregunta un poco en este punto es si la respuesta ha sido o no la adecuada políticamente hablando. Bueno, creo que la respuesta del presidente es muy clara en el sentido de que él ha garantizado que no existen escándalos de corrupción en su gobierno, por un lado, y por otro lado que su cuñado no tiene vínculo alguno con el gobierno de forma directa, más allá del parentesco. Y estas son declaraciones que en principio podrían parecer obvias, pero que tienen un trasfondo muy fuerte, porque en caso de que se llegue a constatar alguna que cualquiera de esas dos afirmaciones no son ciertas, me parece que eso le va a afectar directamente al presidente de la República y al gobierno en general. Ahora, en efecto, le está afectando directamente, creo que al gobierno, al Ejecutivo como tal, tanto que han salido sus máximos representantes. En este caso hemos visto una rueda de prensa con el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, también el secretario de Administración Pública, respondiendo y en principio negando que existan esta supuesta trama de corrupción. No obstante, le han dado ya la espalda a uno de sus exfuncionarios y uno de sus más cercanos colaboradores, nada menos que Hernán Luque, quien estaba a cargo de la EMCO, de empresas públicas que manejan prácticamente todos los recursos del país. Sí, y hay una afectación desde luego, pero esa afectación podría ser mucho mayor. O sea, hay un resquemor evidentemente en el gobierno y eso podrá tener algún efecto incluso en el proceso electoral, pero esto podría ser mucho más grave si es que en el proceso de investigación de la Fiscalía se establecen más pruebas, se establecen más conjeturas que puedan terminar afectando al gobierno de forma mucho más significativa, me refiero, ¿no? Y lo muy significativo también tiene muchas lecturas. Muy significativo puede ir desde que eso implique una pérdida importante de respaldo a la consulta, por ejemplo, que sería lo menos grave, hasta cuestiones mucho más serias que podrían incluso degenerar en lo que las movilizaciones de junio del mes pasado o la fallida muerte cruzada no lo consiguieron. Puede ser entonces que quizá uno de los primeros pasos o estas denuncias podrían ser eventualmente capitalizadas por la oposición para un proceso desestabilizador, quién sabe, el próximo año. Y por supuesto que sí, yo creo que sí. O sea, el gobierno es muy débil. El gobierno pudo sortearle el tema de junio, pudo sortear la muerte cruzada, pero me parece que esa debilidad sumada a errores en la conducción del gobierno requieren de un disparador específico que pueda nuevamente generar la movilización de diferentes sectores. Y ese disparador puede ser efectivamente que estas denuncias ahora mismo, que nada es demasiado claro, puedan materializarse y puedan servir para que un proceso de inestabilidad se desate en el país. Yo creo que eso no se puede descartar. Y puede ser analizado como un hecho sintomático y quizá preocupante puertas adentro del gobierno, el hecho de que
en los primeros días de la primera denuncia que se hizo, cuando se mencionaba directamente a Danilo Carrera, se mostraban las grabaciones, los audios de este señor Cortázar, que no tienen relación con el gobierno. Todavía no se hablaba muy directamente de Hernán Luque, pero para entonces miraron a otro lado, solo se negaba. Una semana después, cuando aparece Luque en la escena ya como uno de los protagonistas y con una grabación que no ha sido negada, de hecho ha sido de alguna forma ratificada por el propio gobierno, ya se abre para la investigación, se muestra cierta apertura incluso con los medios de comunicación para que se investigue lo que tenga que investigarse, y han dicho que es parte de un lugar común también, caiga quien caiga. ¿Cómo analizar? ¿Cuál es la lectura de estos dos momentos del gobierno en estas 2 semanas, la anterior y esta? Sí, yo creo que una demora importante, cuestionable del gobierno en reaccionar. Tardaron varios días, como tú efectivamente dices. Luego hay una reacción tibia. Luego la audiencia recordará esa invitación a un periodista, a Juan Carlos Calderón específicamente, a que sea él el que conduzca una investigación, una cuestión que no tiene ningún sentido, no solo por el deslegitimar al otro equipo periodístico que hace su trabajo, la propia fiscalía, y fundamentalmente la respuesta a eso de una manera con la respuesta del periodista parece que destruye al gobierno en alguna medida, porque lo ubica en cuál es el papel del periodismo y cuál es el papel del gobierno y cuál es el de la fiscalía también. Entonces, nuevamente, yo creo que la respuesta es tardía y luego ya los pasos no son tan en firme del gobierno, ¿no? Me parece que las 2 semanas que vienen van a ser importantísimas para definir en qué medida estas denuncias que se plantean desde la posta puedan ser efectivamente judicializadas a través de la fiscalía. Ahora, aun cuando haya cierto escepticismo respecto de esta apertura para que se pueda investigar lo que haya puertas adentro del gobierno en cuanto a los contratos, no podría haber también esta otra lectura. El gobierno abre sus puertas y dice al periodismo, investiguen lo que tengan que investigar. Si bien no es una obligación del periodismo hacerlo bajo un pedido del gobierno, pero hay cierta apertura. Eso no es genuina, esta decisión o esta muestra presentada por el presidente. Mira, ahí para ver qué medida es genuina, yo creo que tiene que ver directamente con la confianza de la población en la palabra del presidente, el presidente Lazo o de cualquier presidente. Si el presidente tiene un nivel aceptable de credibilidad entre la población, efectivamente así va a ser leído. Me parece que desafortunadamente para el gobierno no es el caso del presidente hoy por hoy, y las varias encuestas dan cuenta de aquello, y eso quizás te hace pensar que la población eventualmente no cree que sean tan genuinas esta apertura, esta muestra de desprendimiento, dicho de otra forma, del gobierno, y eso puede tener consecuencias importantes, como creo que ya las tiene. El gobierno se está deslegitimando, a pesar de que cosas en claras muy transparentes todavía no existen, porque es parte de este proceso de indagación previa de la Fiscalía. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho en una de sus reacciones esta mañana que es un exfuncionario del gobierno, refiriéndose a Hernán Luque, inculpado y que está fuera, no es parte del gobierno. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Una distancia prudente o un lavado de manos? O sea, claro que no es parte del gobierno, desde luego que ya no es parte del gobierno, eso sabe todo el país. Pero lo que también sabe todo el país es que cuando las denuncias son planteadas y de los movimientos aparentemente ilegales o ilícitos encabezados por esta persona, era parte del gobierno. No es nada que reste responsabilidad al gobierno respecto a este hecho. Yo creo que es una salida que aparentemente pretende movilizar un poco la responsabilidad del gobierno, pero creo que en ninguna medida lo consiguen, ¿no? Cuando aparentemente se han dado estos hechos delictivos, aparentes todavía, esta persona era parte del gobierno, era designado directamente por el jefe de Estado en un decreto ejecutivo, ni siquiera hay una intermediación que te pueda hacer pensar que la responsabilidad del Ejecutivo, del presidente, pueda estar distraída, es una cuestión directa, y ahí es donde, al menos en principio, de lo poco que se sabe, se generan estos hechos irregulares. Y
Y bueno, también hay que tomar en cuenta que en marzo del 2022 el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, había enviado una carta directamente al presidente de la República. También le había intentado hacer llegar sus inquietudes respecto de las razones por las cuales fue separado del cargo precisamente por Hernán Luque, de quien ahora marcan distancia desde el gobierno, quien supuestamente ya se denunció. Estamos hablando de cerca de un año. Había supuestas irregularidades o ciertos intereses en mantener algunos contratos. Esto entonces nos lleva nuevamente a un lavado de manos. Sí, nos lleva y también a establecer más conjeturas, ¿no? En eso ustedes periodistas acuciosos que son, saben que hay hechos que cuando se los puede enlazar, ir vinculando unos con otros, te van llevando a ciertas conclusiones, todavía inciertas en realidad, pero hechos como el que tú efectivamente relatas te hacen al menos poner en duda sobre el no conocimiento de estos hechos de parte del gobierno. Ahora, también se ha discutido, y creo que es importante también en este contexto, hablar sobre el escándalo mediático. Estamos hablando de estas 2 semanas en las cuales se ha hablado mucho, como decimos, los 2 momentos. En el primero, en el que se mencionaba directamente a Danilo Carrera como cuñado del presidente y supuesto líder o parte de esta supuesta organización, y por otro lado Hernán Luque, a quien sí le han dado la espalda. Un escándalo mediático desproporcionado quizá por las condiciones en las cuales ya se ha cuestionado también, de hecho, la forma en la cual se ha presentado la denuncia o eventualmente también las razones por las cuales se ha presentado. Sí, yo creo que ahí es un tema de valoración. Tú, por ejemplo, Fausto, tu lectura me da la impresión es que ha habido un escándalo realmente mediático por el tema. A mí me da la impresión que más bien no ha trascendido tanto. O sea, yo desde del monitoreo así informal que hago de medios, no he visto tanta atención al tema. Si tú revisas, por ejemplo, que puede ser un referente, los editoriales de prensa, de opinión pública, no encuentras prácticamente algunos que hagan alusión a este tema en particular. En televisión también es marginal lo que se ha hablado. Puede ser en parte porque es la parte inicial de un proceso, puede ser en parte también por las críticas que tú también planteabas a la forma a la ausencia de protocolos que se menciona desde el periodismo. Y en ese punto podemos hablar sin duda de cierta prudencia del periodismo al no ser un proceso de investigación que realizaron todos los medios. O sea, hay una denuncia presentada por un medio y pues podríamos el resto de medios apropiarnos de un tema que no lo hemos investigado nosotros. Pero sin duda hay una reacción del gobierno y es noticia en todos los medios, al menos noticia. Sí. No sé si de primera plana, pero es noticia. Sí, puede ser también otra lectura esa que tú planteas. Vos sabes que frente a un tema hay diferentes perspectivas. Quizás es un tema que ha sido medianamente una línea, ¿no?, entre los medios de criticar las formas, cómo se llegó esto a conocer. Esta es una discusión del periodismo en realidad, y que es una discusión de fondo además. Pero creo que hasta ahora al menos el escándalo mediático no ha tomado dimensiones que podría tomar, y que quizás hace falta algo más de claridad para que eso pueda asumirse, y ojalá el gobierno tenga presente que está jugando con un tema muy, pero muy delicado. Y esa claridad nos podría traer un proceso de investigación ya en el ámbito penal por parte de Fiscalía. Y debería, no es que podría, yo creo que debería ser la Fiscalía como la institución que orienta la acción penal, la que nos dé las primeras decisiones. Es cierto que el periodismo puede aportar ciertas evidencias, pero yo creo que ahora quien debería jugar el rol principal ya no es ni siquiera el medio La Posta, sino es la Fiscalía. ¿Sería parte del equilibrio necesario en este momento para evaluar un poco, para que la gente pueda sacar sus conclusiones respecto a la información que circula, no solo en redes sociales, como decimos ya, las noticias, las reacciones del gobierno, de las autoridades, ahora ya con la información que tenemos de Fiscalía, de los allanamientos? ¿Será un poco ese equilibrio necesario en la información que reciben los ciudadanos? Yo creo que sí, yo creo que nuevamente ahí la Fiscalía va a ser fundamental para que tenga un papel estelar en esto, para reafirmar o para desmentir. Pero yo creo que hay intereses muy altos del país, ni siquiera de las personas, del país, ni siquiera del gobierno. Porque como te decía al inicio, esto si no es bien manejado por el gobierno y también por los tiempos que maneje la Fiscalía, puede
puede derivar en un proceso que eventualmente sabemos cómo empieza en términos políticos, me refiero, ni siquiera judiciales, pero en países como los nuestros y como el Ecuador en particular es difícil saber cómo puede llegar a terminar, y eso puede ser en un hecho de inestabilidad presidencial. Incluso a ese nivel me parece que podría escalar. Y eso no sería lo más recomendable. Doctor Basabe, gracias por haber estado con nosotros y hablar sobre que es un tema que nos guste o no, o incomode o no al gobierno. Hay que hablarlo, hay que aclararlo, y pues importante también saber que en este momento la pelota está en la cancha de las autoridades en el ámbito judicial, que se investigue y ahora sí, pues sea quien sea, y como dicen, caiga quien caiga. Así es, Fausto. Muchas gracias. Gracias por siempre un gusto conversar contigo. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Ha sido el doctor Santiago Basabe, docente de la Flaxo y analista político, hablando sobre la supuesta trama de corrupción que salpica al gobierno, que la Fiscalía tendrá de aquí en adelante un papel preponderante, importante en el proceso de investigación para eliminar ciertas dudas que puede haber, ratificar otras de las denuncias que podrían también estar en este escenario. Pues hay que esperar, y esperamos tampoco que no sea mucho el tiempo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.